Hola Sole, te entrego el trabajo final de redes. Vamos a hablar del modelo de referencia OSI del modelo TCP/IP. Así a modo de introducción, te cuento que surgió la necesidad de comunicarse, dos sistemas de computadores totalmente distintos, o sea, dos sistemas operativos. Y bueno, tenía la necesidad de crear un sistema abierto, por lo que fue creado primero OSI, que fue creado por la ISO, la Organización Internacional de la Normalización, después TCP/IP, que fue desarrollado por Vincent Cerf y Robert Kahn en la década del 70. Eh, bueno, los modelos tienen similitudes y diferencias. Ambos se dividen en capas, ambos tienen capa de aplicación, aunque el nivel de servicio es muy distinto. Ambos tienen capas de transporte de red similares y ambos tienen tecnología de conmutación por paquete. La diferencia es que TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en una sola capa de aplicación. TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP al parecer es más simple porque tiene menos capa y que los protocolos son estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo a que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. Vamos a desarrollar qué es protocolo y qué son las PDU. Los protocolos son, bueno, sirven para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino a través de una red. Es importante que todos los dispositivos de red hablen el mismo lenguaje y es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación de una red sea más eficiente. Las PDU, las unidades de datos de protocolos, eh, se utilizan para el intercambio de datos entre unidades disparejas dentro de una capa. El modelo OSI fue creado, como te dije, en la década del 80 por la ISO. Consta de 7 capas. La función era estandarizar o serializar las comunicaciones en Internet. Y ya pasamos a la capa física del modelo OSI. La capa física controla la manera en que se transmiten los datos en el medio de comunicación. Su función es codificar señales, en señales los dígitos binarios que representan la trama de la capa de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos de, que se conectan a los dispositivos de red. Los medios físicos, tenemos el cobre, que los datos que viajan a través del cobre son transmitidos como pulso eléctrico. Dentro de lo que es la conexión por cable encontramos el cable coaxil, el cable UTP, el cable trenzado, fibra óptica es otro medio, que la fibra óptica es un medio de transmisión compuesto por un hilo muy fino de material transparente o vidrio, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Otro medio son las redes inalámbricas, son aquellas que se comunican por un medio de transmisión no guiado mediante onda electromagnética. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. Bueno, la PDU de la capa física son los bits, los protocolos SMA, Ethernet. Bueno, primero se ocupa de gestionar la velocidad de transmisión de datos. Ethernet enlaza el mensaje para poderlo conectar con la capa de red. Pasamos a la capa de enlace de datos. La tarea principal de esta capa es transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que al llegar a la capa de red aparezca libre de errores de transmisión. Logra esta tarea haciendo que el emisor fragmente los datos de entrada en trama de datos y transmitiendo trama de manera secuencial. Acá, si el servidor es confiable, el receptor confirma la recepción correcta, devolviendo una trama de confirmación de recepción. Bueno, la creación de una trama incluye encabezado y un tráiler. Los dispositivos de la capa de enlace de datos son los switch, la interfaz de Ethernet,
de un router, la interfaz serial de un router. Y bueno, como te habíamos dicho, la PDU ya hemos dicho que era la trama, al dividirse los datos, eh, al agregarle un encabezado y un tráiler, ¿sí? Los protocolos de la capa de enlace depende de la topología de red y la implementación de la capa física. Bueno, cuando digo topología me refiero a conexión de punto a punto, en bus, en estrella, en anillo, en malla, en árbol. La capa de red del modelo OSI es una capa que proporciona conectividad y sección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. También es responsable de controlar la congestión de flujo de datos. Esta responsabilidad es compartida con la capa de transmisión. También debe resolver todos los problemas que surjan cuando un paquete de datos debe viajar de una red a otra. Los dispositivos de conexión son los hubs, los routers, los servidores, los modems, fireware, los switch. La PDU de esta capa es el paquete que se le agrega un encabezado de red al paquete de datos ya que viene enviando desde la capa anterior. Los protocolos es la versión 4 del protocolo de internet, la versión 6 del protocolo de internet y bueno, intercambio Nobel, AppTag y servicio de red sin conexión. La capa de transporte del modelo OSI segmenta los datos originados en el host remisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. También determina qué tipo de servicio va a proporcionar a la capa de sesión y a los usuarios de red. El tipo de conexión más popular es un canal de punto a punto libre de error que entregan mensajes y bits en el orden que se enviaron. Las responsabilidades principales que debe cumplir son seguimiento de comunicación individual entre aplicaciones en el host origen y destino, la segmentación de datos y gestión de cada porción, reensamble de segmento en flujo de datos de aplicación y la identificación de diferentes aplicaciones. Las PDU se llaman segmento o datagrama, dependiendo si corresponde a TCP o UDP, que serían los protocolos de la capa de red. TCP es un protocolo orientado a la conexión y UDP es un protocolo simple sin conexión. La capa de aplicación del modelo OSI es la capa más cercana al usuario, suministra el servicio de red a las aplicaciones, difiere de la demás capa debido a que no proporciona servicio a ninguna otra capa, sino solamente a las aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Los protocolos principales de esta capa son FTP, DNS y HTTP. Y pasaríamos a lo que es el modelo TCP/IP. Este modelo es un protocolo para la comunicación en redes que permite que un equipo pueda comunicarse dentro de una red. Está basado en el modelo teórico OSI, con la que comparte 4 capas de ellas. Sin embargo, ofrece muchas más opciones. La capa física o de acceso a la red es la primera capa del modelo y ofrece la posibilidad de acceso físico a la red especificando el modelo en que los datos deben enrutarse independientemente del tipo de red utilizado. Entre los tipos de redes más importantes se encuentran la PAN, la MAN, la LAN, la WAN, la GAN. Los protocolos de la capa física del modelo TCP/IP son CSMA y Ethernet. La capa de red o Internet es el propósito de esta capa es enviar
paquetes de origen desde cualquier red y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta de las redes que recorren para llegar hasta allí. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. Los protocolos más asociados o más importantes son IP, ICMP, ARP, RARP, NAT, RIP. La capa de transporte. La función de la capa de transporte del modelo TCP/IP es garantizar que los paquetes lleguen sin errores y en secuencia, uno después del otro, al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y transmitir paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión de punto a punto. Los protocolos de la capa de transporte son protocolo de control de transmisión, TCP, protocolo de datagrama de usuario, UDP, protocolo de transmisión para el control de flujo, SCTP. Los protocolos TCP y SCTP proporcionan un servicio completo y fiable, y UDP proporciona un servicio de datagrama poco fiable. La capa de aplicación. La función depende de la aplicación que se use, pero se podría resumir en proporcionar servicios de red que proporcionan una interfaz con el sistema operativo para que el usuario pueda interactuar de acuerdo con la máquina, ya sea enviando correos y datos o descargando información. Los protocolos son DNS, HTTP, MSTP, FTP, POP, DHCP y MIMAP. Bueno, Sole, estos son las dos capas. Lo hice en el menor tiempo posible. Perdón, estoy congestionadísima, no puedo hablar mejor. Y bueno, nada, espero tu devolución. Hasta luego.